unificación de los textos sagrados, desde la metatrifusión. No son caminos distintos, son el mismo camino explicado en diferentes lenguajes. 1. La Biblia. En apariencia, historia sagrada, relatos de Dios y el hombre, mandamientos y enseñanzas. Traducción metatrifusional. Describe el proceso de caída, conflicto y reintegración del ser humano. Génesis, nacimiento de la conciencia. Pecado, desalineación. Jesucristo, ser integrado. Crucifixión, muerte del ego. Resurrección, coherencia total. 2. El Corán. En apariencia, revelación divina. Sumisión a Dios. Ley espiritual. Traducción metatrifusional. Describe la alineación total del ser humano con un orden superior interno. Sumisión, dejar el ego. Dios, conciencia superior. Camino recto, coherencia interna. 3. Bhagavad Gita. En apariencia, diálogo espiritual, guerra simbólica, deber y destino. Traducción metatrifusional. Describe la batalla interna entre confusión y conciencia. Arjuna, mente en conflicto. Krishna, conciencia superior. Guerra, lucha interna, acción sin apego, coherencia. 4. Budismo. En apariencia, enseñanza sobre el sufrimiento, iluminación, meditación. Traducción metatrifusional. Describe la liberación del sufrimiento a través del dominio de la mente. Deseo, apego, sufrimiento, resistencia, iluminación, claridad total. Traducción global. Todos describen el mismo proceso, el paso de la inconsciencia a la integración total del ser humano. Diferencia de la metatrifusión. Mientras ellos enseñan desde símbolos, usan lenguaje cultural, requieren interpretación. La metatrifusión traduce todo directamente al funcionamiento interno del ser humano. Síntesis metatrifusional. Dios, conciencia, iluminación, verdad. Son diferentes nombres para el mismo estado, el ser humano completamente integrado. Visión para nuestra era. Antes, era necesario enseñar con símbolos. Hoy, es necesario traducirlos. Mensaje final. Nunca fueron religiones separadas. Fueron fragmentos de una misma verdad. La metatrifusión no une religiones. Revela que nunca estuvieron separadas. Todos los libros sagrados son cartografías del ser interno. Explicación de cada libro religioso. 1. Biblia problema. Caída. En la visión bíblica, el problema central del ser humano es la caída. Esto significa que el ser humano se separa de su estado original de orden, comunión y obediencia. La caída representa la pérdida de armonía con Dios, y en lenguaje más profundo, la pérdida del equilibrio interior. Camino. Redención. El camino que propone la Biblia es la redención, es decir, regresar al estado correcto, ser restaurado, reconciliado y levantado de esa condición de separación. La redención implica transformación, arrepentimiento y retorno al orden divino. Su meta, salvación. La meta es la salvación. Esto no solo se entiende como ser rescatado del error, sino como volver a la vida verdadera, al sentido profundo, a la restauración completa del ser. 2. Corán problema, desobediencia. En el Corán, el problema central es la desobediencia. El ser humano se desvía cuando no se somete al orden divino y actúa desde su propia voluntad desalineada. La desobediencia rompe la relación con la verdad y genera desorden interno y externo. Camino, sumisión. El camino es la sumisión, pero en sentido profundo no es humillación vacía, sino alineación con la voluntad superior. Es reconocer que hay un orden más alto que el ego y que el ser humano encuentra rectitud al ajustarse a él. Su meta, alineación. La meta es la alineación. Es vivir rectamente, en obediencia, pureza y fidelidad al orden superior. Es estar en concordancia con la verdad divina.
3. Bhagavad Gita. Problema: confusión. En el Bhagavad Gita, el problema central es la confusión. El ser humano no sabe qué hacer, quién es, ni cómo actuar correctamente frente al conflicto. La mente se divide, duda y se paraliza entre el deber, el miedo y el apego. Camino: acción consciente. El camino es la acción consciente. No basta pensar ni retirarse. Hay que actuar, pero actuar con claridad, deber, disciplina y desapego del resultado. La acción correcta surge de una conciencia superior, no del impulso. Su meta: liberación. La meta es la liberación. Liberarse de la ignorancia, del apego, del miedo y de la esclavitud mental. Es actuar desde el ser verdadero y no desde la confusión del ego. 4. Budismo. Problema: apego. En el budismo, el problema central es el apego. El sufrimiento nace porque la mente se aferra a deseos, identidades, placeres, miedos, pérdidas y expectativas. El apego encadena al ser humano al sufrimiento continuo. Camino: observación. El camino es la observación. Observar la mente, observar el deseo, observar el sufrimiento, sin dejarse arrastrar por ellos. La atención consciente permite comprender la raíz del dolor y soltarla. Su meta: iluminación. La meta es la iluminación. Es despertar, ver con claridad la realidad tal como es, sin ilusión, sin apego y sin ignorancia. Es una conciencia libre y despierta. 5. Metatrifusión. Problema: fragmentación. En la metatrifusión, el problema central es la fragmentación. El ser humano piensa una cosa, siente otra y hace otra. Su mente, cuerpo y espíritu viven desalineados. Esa división interna genera conflicto, vacío, sufrimiento y pérdida de dirección. Camino: integración. El camino es la integración. Consiste en unificar mente, cuerpo y espíritu en una sola coherencia funcional. No se trata solo de creer, obedecer, observar o actuar, sino de alinear todo el ser. Su meta: coherencia total. La meta es la coherencia total. Es el estado en el que el ser humano vive unificado, claro, ordenado y consciente. Lo que piensa, siente, dice y hace está alineado. Ahí aparece su máxima expresión humana. Síntesis final. Biblia: el ser humano cayó, necesita redención y busca salvación. Corán: el ser humano desobedece, necesita sumisión y busca alineación. Bhagavad Gita: el ser humano está confundido, necesita acción consciente y busca liberación. Budismo: el ser humano está apegado, necesita observación y busca iluminación. Metatrifusión: el ser humano está fragmentado, necesita integración y busca coherencia total.